reclamando, que no vemos nada, absolutamente nada, y no podemos seguir así. Pero bueno, Jaime, el abogado Darwin Pereira está con nosotros, ya lo tenemos, asumo que está muy contento. ¿Cómo está, Porque abogado? contento está el país, Al fin, se siente que contento está el país. al fin una luz al final del túnel. Muchas gracias, qué gusto saludarles, buenos días, buenos días. Lo habíamos advertido hace algunos días en algunas entrevistas, la luz al final del túnel estaba más o menos para fines de mayo, los primeros días de junio, lo dijimos de acuerdo al cronograma que ya veíamos al interior de la asamblea que nos habíamos trazado y consecuentemente hoy estamos con un nuevo presidente en la Asamblea Nacional, hay una expresidenta que esperemos, entienda y se sintonice con la realidad, porque esta es la realidad, o sea, lamentablemente pues la expresidenta empezó a vivir en la misma burbuja que vive el presidente de la República, donde todo es paz y amor, donde salen los cocodrilos, le dan un besito a los niños, donde llega un tigre, le da un beso a la mamá, al papá, y se regresa porque usted le rasca la cabecita al tigre, le rasca la cabecita al cocodrilo, y todos viven bien, paz y amor. En esa burbuja se había metido también la señora Guadalupe Llori, y lamentablemente pues eso no puede seguir y no podía seguir. Esperemos que lo entienda la señora Guadalupe Llori, en este momento el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, y nos toca seguir caminando y esperemos de que nos dejen seguir caminando, porque lamentablemente pues el gobierno desde su burbuja anda agarrando jueces de bolsillo en una justicia que la tiene secuestrada, puesta a sus pies, y diciéndole a ese juez, oye, como ventríloco, anda y di esto, anda y haz una resolución así, anda y dictamina lo de acá, y los jueces que se prestan para esas cosas. A los jueces de bolsillo no les pensamos hacer caso acá en la Asamblea Nacional, por si acaso. Abogado, buenos días. A ver, vamos a dejar claras algunas cosas para que la ciudadanía tenga el conocimiento pleno. ¿La señora Llori fue destituida como presidenta de la Asamblea o ya como asambleísta también? Solo como presidente de la Asamblea. Ya, esto significa que ella va a seguir siendo asambleísta. Correcto. Ok. Segundo punto también, preguntas que nos hacen para que lo tengan claro. El señor Virgilio Saquicela asumió la presidencia y consecutivamente se fueron ocupando el resto de los cargos. ¿Qué pasa con el de la segunda vicepresidenta? ¿Quién asume? ¿Cómo está eso en estos momentos? No, hay que elegir un segundo vicepresidente en este momento porque de acuerdo a la ley se suceden, ¿no? Entonces pasó el primer vicepresidente a ser presidente, la segunda vicepresidenta pasa a ser primera vicepresidenta en este momento y queda vacante el cargo de segundo vicepresidente que habría que elegirlo en los próximos días. Eso es la tarea quizás pendiente en este momento, además de quizá que no podemos tampoco seguir, no podemos ocultarlo. Hay que evaluar al resto de miembros del CAL, considerando de que hay 4 denuncias en ciernes. Hay una denuncia calificada ya contra la señora Yesenia Guamaní, hay una denuncia que está presentada contra el señor Virgilio Saquicela y hay 2 denuncias que están en el limbo contra los 7 miembros del CAL. Es decir, este capítulo todavía falta que tratar estas denuncias para poder cerrarlo. Lo sostuve ayer y lo sostendré hoy. Tenemos que terminar de evaluar a todo el CAL. El que nada debe, nada teme. Esto significa que a pesar de que el señor Saquicela asume en estos momentos la presidencia y bueno, pues se va a seguir en constante evaluación y si también tiene que irse cualquiera de ellos, pues se irá de esta designación. Sí, así es, efectivamente. Esperemos que esta evaluación no sea tan constante, pero obviamente hay denuncias puestas y tenemos que atenderlas. Es el derecho de los asambleístas de poner denuncias y tenemos que atenderlas, así sea para declarar a los inocentes, pero se tiene que seguir el proceso correspondiente. Así que eso no podemos obviarlo ni sacarle la vuelta. Así que, repito, hay 4 denuncias en ciernes y nos toca tratarlas. Ok, antes de darle paso a mi compañero Jaime, abogado, y se lo voy a preguntar de la forma más franca y más sincera, porque usted ha estado al pie de la lucha, lo hemos visto luchar, batallar, le ha respondido a todo con uñas y dientes y se ha parado firme. Bueno, se cumplió, se fue la señora Llori, pero ya es hora de que la asamblea empiece a moverse un poco más. ¿Qué le espera a la asamblea? ¿Cuál es la perspectiva? Sobre todo la suya, que ha estado ahí peleando. Inmediatamente. De hecho, ayer en la mañana que nos reuníamos para conversar estos temas,
fuimos claros con Virgilio Saquicela en decirle que lo inmediato, lo que ya debe convocarse una sesión, así nos toque trabajar sábado, domingo, 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana, es tratar la ley de uso progresivo de la fuerza, que es un pedido que nos ha hecho la Policía Nacional y que ha cogido de cantaleta el gobierno, porque cuando se agarra su cantaleta, así como cuando se agarró los zapatitos rojos, que le encantaban los zapatitos rojos y no se sacaban los zapatitos rojos, ahora se ha agarrado de cantaleta que la Asamblea no le aprueba la ley de uso progresivo de la fuerza. Así que se la vamos a aprobar esta misma semana, por lo menos la vamos a debatir. Ojo, el informe para segundo debate de la ley de uso progresivo de la fuerza que tanto reclama el gobierno estuvo en el despacho de la expresidenta hace casi 15 días y no lo ponía en el orden del día y no lo ponía y no convocaba la sesión. Por si acaso, la única que de acuerdo a la ley, la única persona que de acuerdo a la ley puede ponerlo en el orden del día y convocar la sesión es la presidenta o el presidente. Virgilio Saquicela anoche ha anunciado que este viernes estaremos tratando la ley. Este viernes nos van a ver discutiendo una ley que la expresidenta no la quiso tratar a pesar del desangre que tenía nuestro país por la delincuencia. Así que vamos a trabajar inmediatamente sobre la jugada sin descansar. El viernes, que normalmente mucha gente se iba a la casa, no, vamos a trabajar. ¿Cómo está, abogado? Gracias por acompañarnos aquí en Ecuador en directo. ¿Cómo ustedes analizan la posición de Salvador Quispe, que casi que como jefe de bancada de Pachacutic, como que se alió al presidente Lasso? Me ha sorprendido la postura de Salvador, porque hasta hace unos meses yo lo veía en otra postura y creo que estuvo con ustedes, con los rebeldes, y de repente de la noche a la mañana se fue al otro grupo. Ahora resulta que él dice que la destitución de Yori es ilegal porque no se respetó las medidas cautelares del juez de Quitumbe. Pero ayer analizábamos esa situación con el doctor André Benavides y él nos dio una respuesta muy franca y directa. Él dice que la decisión final de lo que iba a ocurrir con el tema de la destitución de Guadalupe Yori no la tomaba la comisión pluripartidista. Ellos hicieron un informe que recomendaban, pero quienes tomaron la decisión era el pleno de la Asamblea, y además cuando termina el informe desaparece la comisión pluripartidista, por lo tanto eso no va a tener ningún efecto. Por supuesto, las medidas cautelares no tenían no tenían sentido, no tenían ni pies ni cabeza, porque había dos problemas. No sé si hay abogados aquí que me estén escuchando, asumo que algunos colegas deben estar sintonizando un poco este tema, y había problemas con la identidad del sujeto activo y la identidad del sujeto, del legitimado activo y del legitimado pasivo. El legitimado activo, es decir, la persona que pone la denuncia, era el asambleísta Marlon Santi. El asambleísta Marlon Santi no existe. Es como que mañana le digan a usted que lo ha denunciado Napoleón Bonaparte. O sea, Napoleón Bonaparte está muerto. No existe. Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, el legitimado pasivo. Decían que esto estaba dirigido contra la comisión pluripartidista. La comisión pluripartidista ya no existía. Se desvaneció el 25 de mayo. Las medidas cautelares llegaron después. Ya no había comisión pluripartidista. Eran inejecutables, inaplicables. Por lo tanto, carecían de eficacia jurídica. Así que esas no tenían ni pies ni cabeza. Por eso yo digo, este juez que dicta estas medidas es un juez de esos de jueces de bolsillo que el gobierno, en esa burbuja donde tiene atrapada la justicia, se consiguió para tratar de amedrentarnos, es decir, que no lo hagamos. Así que lo hemos hecho, no hay nada violentado en este momento, lo nulo no se puede violentar porque es nulo, porque no existe, y consecuentemente hemos procedido, primero también por un principio de independencia de poderes, por favor. No podemos tener a la justicia metida en la Asamblea Nacional tratando de decirle qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que hacer la Asamblea Nacional. Es el primer poder del Estado. La independencia de funciones se debe respetar. Imagínense usted que mañana nosotros vayamos a la judicatura o vayamos a las cortes y le digamos, oiga, señor juez, esa sentencia no debe dictarla así, sino debe dictarla de la siguiente manera. Eso sería una locura, pues, sería una aberración. O sea, yo creo que a un juez que se precie de respeto no nos haría caso, por más que seamos la función legislativa. Entonces, cada cosa en su lugar. La función judicial haga sus cosas, sentencia delincuente, sentencia corrupto, recupere lo robado, y a nosotros dejemos legislar y fiscalizar en el ámbito de nuestras competencias. Así que no le vamos a permitir a la justicia que se entrometa en la función legislativa y vamos a seguir autodepurándonos. Es nuestro derecho, lo ha hecho en el pasado la función legislativa y no tiene por qué ser diferente ahora. Es la primera vez, por si acaso. Es la primera vez desde el regreso a la democracia que la función legislativa soporta ya 5 procesos judiciales. Es increíble el tema. Y ahora, ¿qué van a hacer ustedes cuando tengan que fiscalizar a un ministro
de Estado. ¿Cómo van a fiscalizar si van a también a poner medidas cautelares, acciones de protección? ¿Cómo van a hacer? ¿Seguirán con lo mismo? Porque este mal precedente lo deja la señora Guadalupe Llori. Un mal precedente, pero que ayer lo rompimos. Ayer dijimos basta, basta, no podemos seguir soportando esta metida de la mano de la justicia en la función legislativa. O sea, si ayer cedíamos esas pretensiones de un juez de bolsillo, como dicen allá en Manabí, un juez de pacotilla, hubiésemos caído en un craso error. Entonces no vamos a permitir esas cosas y consecuentemente pues podrán poner todas las denuncias que quieran, podrán ir a gritarle a la fiscal, a gritarle a los jueces, a colgarse de las bastas de los jueces, pero nos van a entender, vamos a hacerlos entender que hay una función legislativa que se tiene que respetar, que tenemos todo el derecho de autodepurarnos, como ayer, como hoy, y si mañana tenemos que volverlo a hacer, pues lo volveremos a hacer, y nadie tiene por qué andar colgándose de los jueces para poder salvar su puesto, aferrándose a su puesto. Mira, hay que entender una cosa, me parece que esto es fundamental. A nosotros como autoridades de la Asamblea nos puso el Pleno, y si ese Pleno mañana nos dice, ¿saben qué? Ya no queremos que estén ahí, ¿por qué tenemos que oponernos? Si es nuestra máxima autoridad, si es con quien nos designó acá. Entonces, o sea, me parece que hasta por sentido común, por favor. O sea, ¿cómo nos vamos a aferrar a un cargo de quien nos está diciendo, hoy te pongo, mañana te retiro la confianza, quiero que vaya otro? O sea, no tiene sentido, no tiene lógica eso. Pero lamentablemente, pues la ilógica trató de imponerse en este tremendo periodo de tiempo. Capaz que si la justicia no se metía, ya hubiésemos pasado esta página. Pero la presidenta Guadalupe Llori tal vez no se aferraba al cargo porque solo ella quería, pues había una barrera, un apoyo directo del mismo gobierno y el presidente de la República en el discurso a la nación lo dijo, que él apoyaba prácticamente a la presidenta Guadalupe Llori. O sea, había un apoyo directo. De acuerdo a lo que hemos conversado con otros entrevistados, nos hablan que todo esto viene por el tema de la elección de las autoridades de control, en este caso el Contralor General del Estado, el Superintendente de Bancos. Bueno, como ellos tienen el control en este instante del Consejo de Participación Ciudadana, lo que se quería era crear, pues, darle vuelta a todo para que alcancen a elegir a estas autoridades. Mire, yo estoy convencido que tan peligroso como un corrupto es un inútil, y quizás mucho más, ¿no? Y quizás mucho más. Ha sido tremendamente inútiles, disculpen que use esta expresión, al designar autoridades. Han tenido todo el tiempo del mundo para designar autoridades. La fecha para designar contralor se venció en abril. Y han sido tan incompetentes, tan inoperantes, que no han podido nombrarlo hasta el día de hoy. ¿Sí? Y es más, nosotros no podemos nombrar al contralor, no está en nuestras potestades, no lo vamos a hacer mañana porque hemos elegido un nuevo presidente. Eso es una locura, quien quiere que ande diciendo eso. Entonces dirán, no, es que ustedes van a cambiar el Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a suponer que llegue el juicio. Un juicio político más o menos demora 45 días. Es decir, si arrancara hoy, llegaría recién de 45 días. Y todavía tendría 45 días para nombrar al nuevo contralor si quieren nombrarlo. Pero aún así, ni siquiera va a llegar mañana ese juicio, porque todavía hay algunos temas que tratar antes de llegar al juicio a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero suponiendo que ya llegara ese juicio, tampoco nosotros nombramos a los reemplazos de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Así que es una mentira del tamaño de un hipopótamo que se inventaba el presidente de la República. Él es el autor de esta tesis, que la repitió exactamente, parece que se la escribió bien en la mano de la señora Guadalupe Llori para que repita exactamente lo mismo que él dice. Ay, es que vienen por el control de las funciones del Estado, vienen por el control del Contralor, de la Fiscalía, etcétera, y se van a tomar los poderes del Estado. Pero han tenido todo el tiempo para nombrarnos y no los han nombrado, por el amor de Dios. Han sido unos completos inútiles al frente del Consejo de Participación Ciudadana. Le están haciendo un daño tremendo al país, por favor. Abogado, antes de que venga nuevamente mi compañera Carla Aro, quiero leerle las declaraciones del ministro de Gobierno sobre la destitución de la presidenta Guadalupe Llori. A ver si las ponemos en pantalla para que usted después me dé su criterio de lo que nos dice el ministro asambleísta. A ver, el ministro dice: rechazamos, póngame en pantalla las imágenes, por favor, rechazamos la ilegal destitución de la presidenta de la función legislativa. Hoy se ha consumado una ilegalidad más en la Asamblea Nacional. Legisladores de diferentes bancadas han decidido incumplir las medidas cautelares dictadas por juez competente y destituir a la presidenta Guadalupe Llori Abarca. Este acto arbitrario afecta no solamente a la institucionalidad del Parlamento,
sino a la estabilidad política del país. El gobierno nacional respeta la independencia de funciones, pero no se prestará al juego de quienes piensan en sus intereses políticos y personales, dejando de lado la seguridad jurídica y el bienestar de todos los ecuatorianos. Firma el ministro de Gobierno Francisco Jiménez Sánchez. ¿Qué criterio merece esta reacción del ministro de la destitución de la presidenta Guadalupe Llori anoche? Que van a seguir respaldando a Guadalupe Llori. Claro, ¿cómo no respaldarla a Guadalupe Llori si ella les convirtió a la asamblea en la alfombra de la presidencia? Pues no, ella se convirtió en una forma ruin en el mejor aliado o la mejor aliada del presidente de la República para hacer y deshacer de la Asamblea Nacional, porque usted ha visto que el presidente nos ha gritado hasta corruptos y ladrones y ella no dijo nada. Parece que le encantó que le griten que es corrupta y ladrona. Consecuentemente, pues, no esperábamos menos de la presidencia de la República, del ministro de Gobierno, de que la van a seguir respaldando. Eso quiere decir que esperamos en las próximas horas nuevamente otras acciones judiciales, nuevamente la cantaleta de otros jueces de bolsillo, pero aquí va a haber una Asamblea Nacional bien parada que se va a hacer respetar, donde hablemos asambleístas que sí conocemos de derecho, que sí hemos estudiado, no por el hecho de que seamos negros, feos, cholos, que vengamos a lo mejor de sectores desposeídos de la sociedad, quiere decir que somos unos caídos de la hamaca. No, aquí nos van a respetar y los vamos a hacer entender que tienen que comprender que existe una independencia de poderes. Mal podríamos nosotros hacer mañana oponernos a que el presidente nombre un ministro, si esa es toda su potestad, pues es la independencia de poderes de él, de nombrar los ministros que él quiera. Así que déjenos a nosotros depurarnos o autodepurarnos como nosotros creamos que debemos hacerlos. Somos un poder independiente del Estado y gozamos de esa autonomía y le exigimos al gobierno respeto. Ya que usted vive en esa burbuja donde todo es paz y amor, donde todo es Alicia en el País de las Maravillas, pues siga viviendo en esa burbuja, déjenos a nosotros hacer nuestro trabajo, nuestra tarea en el legislativo. Abogado Darwin Pereira, en algo que sí estaban de acuerdo las principales bancadas, por así decirlo, pues UNES, el PSC, y bueno, pues ustedes era en que Guadalupe Llori tenía que irse. Pero ¿en qué más están de acuerdo? ¿Ya podríamos decir que va a haber una estabilidad en la asamblea? ¿Ya podemos decir que va a haber tranquilidad? ¿Cómo está la relación con el resto de las bancadas? Se lo pregunto a usted porque usted es de ese grupo de los rebeldes, ¿no? Ya sabemos la posición de Pachacutic, pero ¿cómo están el resto de las bancadas? ¿Hay una nueva mayoría ahora? ¿Están de acuerdo ahora? Hay una nueva mayoría consolidada de 81 votos que tranquilamente podría llegar a los 92 en las próximas horas, considerando de que ya hay un nuevo presidente y las aguas empiezan a volver a su cauce. Consecuentemente, yo creo que sí, que podemos esperar ya una asamblea más en calma, a menos que el presidente, a través de estos jueces de bolsillo que él anda por ahí buscándose como mago sacando del sombrero, nos salga nuevamente con otra leguleyada. Obviamente eso va a causar, quizás va a remover nuevamente el tema de la asamblea, pero no será responsabilidad nuestra, será responsabilidad del Ejecutivo a través de sus jueces de bolsillo. Así que le pedimos que ya pare la mano, que ya entienda de que perdió esta apuesta que hizo por Guadalupe Llori. Lamentablemente pues fue un desastre sin precedentes en la historia. Yo creo que fue la peor presidencia de la Asamblea Nacional que hemos tenido desde nuestro regreso a la democracia. Así que consecuentemente queremos pasar la página. Depende de que el gobierno también nos permita pasar la página y hacemos votos. Ojo, porque logremos entendernos a través de la vía del diálogo. No de un diálogo de sordos. No de ese diálogo de que le entra por aquí y le sale por acá, pero que jamás le llega acá. Ojo, ese diálogo no queremos. Queremos un diálogo que entienda, que comprenda, que podemos llegar a acuerdos por el bien del país. Pero si no quiere entender, pues nosotros vamos a seguir nuestro camino en el marco de la legislación y la fiscalización, que es la competencia que tenemos. Abogado, esto es un llamado de atención. Yo desde mi punto de vista lo veo así al presidente de la República, decirle, hey señor, ¿no? O se ordena, como decimos nosotros, no te dice la mamá, te pones en vereda o te vas, ¿no? Porque él ha sumado muchos esfuerzos y quiso mantener a la presidenta, pero esto también le va a dejar un sinsabor de decirle, aquí estamos unidos y bueno, pues también te puedes ir tú a tu casa. Probablemente quieran empezar a entablar a diálogos directos con la Asamblea para poder llevar esa estabilidad y esa gobernabilidad que tanto aclama el presidente y que dice que no la ha habido.
¿Ustedes están dispuestos a sentarse a conversar con el Ejecutivo? ¿Están dispuestos a entablar diálogos para ver si pues él puede realmente, como lo dice, trabajar, aunque, y lo voy a repetir así, aunque él manifestó meses pasados que ya no le interesaba la Asamblea y que iba a gobernarse en la Asamblea? Mire, aunque no me gusta lo que hace el presidente, no me gusta su forma de gobernar, aunque no me gusta la burbuja en la que él vive, que repito, parece que él ha leído mucho estas revistas del Despertar y la Atalaya, y lo digo con mucho respeto por si acaso, pero parece que se le grabó esa imagen que venía ahí, ¿no? Y ese es su mundo, ¿no? Ese es el mundo paralelo. Él vive en una dimensión paralela a la nuestra, ¿no? Allá no matan, allá no asesinan, allá no necesitan medicina, no necesitan nada en el mundo que él vive. Entonces, a pesar de que no me gusta eso del presidente, le contesto categóricamente que sí, que estamos dispuestos a sentarnos a conversar, pero como se lo he dicho, en un diálogo que no sea de sordos. No, ustedes hablen y yo me tomo una cola, yo hago cualquier cosa, pues, pero y ya, gracias por venir, muchas gracias, hemos conversado y hemos dialogado. Ese diálogo no queremos. Si va a ser así el diálogo, queremos nomás así como estamos, que estamos bien, ¿no? Porque va a entender el presidente que hay una nueva mayoría, ¿sí? Le guste o no le guste. Esta nueva mayoría está dispuesta a legislar y a fiscalizar. Se acabó quien le guardaba las espaldas en la Asamblea. Se acabó quien cerró la Asamblea 5 días antes de la venida del presidente, solo para tenderle alfombra roja y cuando él llegue, agarrarlo de la manito y llevarlo conduciendo bonito, 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 a que se siente y dé un informe a la nación, y todos felices, todos hermosos, aquí no ha pasado nada, y viva la patria, viva la vida, y no, por favor, nos están matando, pues. Nos estamos muriendo en los hospitales, no hay medicina, nuestras mujeres paren en las afueras de los hospitales por culpa de un gobierno indolente, inhumano. Tenemos que hacerlo respetar el país y lo vamos a hacer. Esta nueva mayoría se va a hacer respetar. Asambleísta, bueno, hay un núcleo ahí, un centro de una de las cosas que hipotéticamente, decimos así, ¿no? Se supone que era lo que mantenía a Guadalupe Llori, lo que le hacía que el presidente la respalde, y era pues esa elección del Contralor. Ustedes van a estar vigilantes, ¿qué esperan? ¿Qué va a hacer la Asamblea? ¿Cómo se va a manejar la Asamblea con este Consejo de Participación Ciudadana que también nos ha dejado un sinsabor? Porque eso es súper importante, ¿no? Usted sabe la figura del Contralor y lo que representa el Contralor en este país, en un país de corruptos, en términos generales, ¿no? Sin decirlo en específico a alguien. ¿Cómo van a manejar ese tema? Porque se rompió un hilo ahí, se rompió un cordón. Entonces, bueno, ¿cómo lo van a manejar ustedes ahora desde el punto de vista de la fiscalización? Vamos a estar vigilantes. Vamos a estar vigilantes. Yo hago votos y estoy seguro que los compañeros de la mayoría están en el mismo sentido, porque llega un Contralor independiente, que no tenga compromisos ni con el Ejecutivo, ni con el Legislativo, ni con ninguno de los poderes del Estado. Que tenga que glosar a quien tenga que glosar y obviamente que tenga que hacer los exámenes que haga y que no perdone a nadie, que sepa que tiene que cumplir su función, su rol, y si alguien hace las cosas bien, pues felicitarlo, premiarlo e incluso ojalá visibilizarlo. En consecuencia, vamos a estar vigilantes de qué pasa con el nombramiento, no solo del Contralor, sino de todas las autoridades del Estado. Recordemos que también está por designarse al Defensor del Pueblo, me parece que el Defensor Público, no recuerdo, la Superintendencia de Bancos, al Superintendente de Compañías. Entonces, hay mucho trabajo que hacer en ese Consejo de Participación Ciudadana y esperemos de que eso suceda en las próximas horas. Asambleísta, ya en la recta final de este diálogo, quería preguntarle, ¿cuántos asambleístas de Pachacutic votaron por la destitución ayer de Guadalupe Llori? ¿Cómo queda la situación de ustedes? ¿Ustedes siguen siendo parte de Pachacutic? 7 miembros de Pachacutic que hemos votado en esta línea, aunque éramos 6 los rebeldes, pero ya se ha sumado uno más y estoy seguro que en las próximas horas otros compañeros se sumarán, porque hemos mantenido la línea de respeto a los principios ideológicos del movimiento. No podíamos estar al lado de una señora, por muy presidenta que sea de la Asamblea Nacional, por mucha trayectoria que tenga al interior de Pachacutic, que votó con los banqueros, porque votó a favor de la Superintendente de Bancos, no quería que la destituyan. Una señora que votó para que no se investigue al presidente en el tema de Pandora Papers. Una señora que votó para que una ley tributaria pase por el Ministerio de la Ley. Eso no es Pachacutic. Y no podíamos estar con alguien que piensa y que vota de esa manera. Eso es hacerle un daño al país. Consecuentemente, nosotros estamos al interior del movimiento. Es más, el último consejo político, porque andaban con la cantaleta de que vamos a llamar un consejo político para expulsarlos, para votarlos, porque son malos, feos, negros. No, el último consejo político más bien vinieron las bases y le dijeron, no los voten, regrésenlos a la bancada.
Y en este momento, aunque no les gusta, rascándose la cabeza, gritando, chillando, zapateando, les ha tocado regresarnos a la bancada y estamos en este momento, pues, los 24 asambleístas reconocidos como asambleístas de Pachacuti. Finalmente, asambleísta, ¿cómo quedan las comisiones, los presidentes de las comisiones? Porque vemos que hay presidentes de comisiones que tienen una agenda propia para, en el caso de fiscalización, para fiscalizar. O sea, solo se fiscaliza a una administración y cuando le hablan de fiscalizar otros temas, pues se hace de la vista gorda. En el caso de la comisión de fiscalización, ¿cómo quedan? A ver, es un tema que nosotros lo hemos dicho y debo repetirlo, soy un hombre de derecho y voy a hablar en derecho. Nosotros vamos a respetar la ley. La ley no le faculta al Pleno reorganizar las comisiones, no obstante, las comisiones sí tienen la facultad internamente, entre los 9 o 10 miembros de la comisión que existan, dependiendo de la comisión, de reorganizarse. Si es que así lo deciden, nosotros respetaremos aquello, pero esta mayoría, como Pleno, no vamos hacia allá. Esta mayoría, como Pleno, vamos a reenrumbar esta asamblea, este barco que se llama asamblea, que lamentablemente teníamos una capitana de barco que le habíamos dicho, oiga, ya hay un iceberg, vamos a estrellar, no conduzca el barco hacia allá, no lo lleve hacia allá. Y ella necia, quería llevarlo a estrellarnos con ese iceberg. Así que hemos logrado cambiar esa capitana y en este momento nos toca darle vuelta al timón y reenrumbar este barco. Esa va a ser nuestra tarea fundamental en este momento. Abogado Darwin Pereira, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo y estaremos pendientes del trabajo que va a hacer la nueva administración de la Asamblea. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por siempre ser una ventana abierta para poder dirigirnos a la ciudadanía y un abrazo para todos los que han estado pendientes de esta entrevista. Buenos días. Gracias al abogado Darwin Pereira, asambleísta del Bloque Rebelde de Pachacuti. Así es.